Les agradecemos por la escucha atenta en esta maratón de transformación digital del agro. En este momento tenemos a 3 referentes que van a conversar junto a nosotros sobre sustentabilidad y trazabilidad. Uno de los desafíos que enfrenta el agro en la actualidad es la variabilidad del clima, que puede causar sequías, inundaciones y otros desastres naturales. Vimos esta última ola de calor y quizás la pampa húmeda ya no sea tan húmeda en unos años. Además, la creciente demanda de alimentos a medida que la población mundial aumenta también plantea desafíos al agro para poder asegurar una producción suficiente y sostenible de alimentos. Nos preguntamos, ¿cómo el agro puede medir el impacto de sus acciones? ¿Cómo lo está haciendo en la actualidad? Tenemos de invitados a Diego Ferraro. Diego, bienvenido. A Livia Negri, bienvenida Livia. Y a Emilia Macor, bienvenida María Emilia. Las preguntas disparadoras comenzarán por Diego. Diego, la crisis ecológica evidencia un daño en determinadas actividades, fundamentalmente muchas las impulsa el agro, está causando desequilibrios ecológicos y nos gustaría saber qué índices se vienen usando en el agro para medir su actividad, el riesgo, el potencial impacto ambiental, qué es el PRO-RIPEST y en qué se diferencia de los modelos anteriores. Bueno, primero gracias a todos los asistentes, gracias a los organizadores por invitarme. Bueno, es una pregunta un poco compleja y desafiante, integradora. Vamos a tratar de separarla en partes. La agricultura siempre fue una actividad disruptiva por sí misma. La idea de la agricultura es desarmar un sistema que es complejo y que es cerrado para abrirlo y poder exportar materia y energía para el consumo particular. Entonces, esa particularidad hace que los sistemas agrícolas sean inestables. Claro, inherentemente son inestables. Y entonces ahí aparece el arte del ingeniero agrónomo manejando esa inestabilidad. Si eso uno lo une a otros factores de inestabilidad, como pueden ser el clima o pueden ser los factores políticos o económicos, se arma un combo bastante complicado. Y entonces, históricamente, esa inestabilidad fue conducida hacia maximizar los rendimientos, la capacidad exportadora en fibra y energía de esos lugares. Y en los últimos 30 años empezamos a preguntar si además no deberíamos preocuparnos por la base biofísica que está sosteniendo esa productividad. Y aparecieron desde esa cumbre de Río del año 92 una serie de movimientos particulares para estimar o mirar qué pasa con eso que está bajo la superficie, pero que es el motor principal de la posibilidad de generar excedentes. Y entonces Argentina y los sistemas agrícolas argentinos hicieron punta en ese lugar con lo que todos sabemos, la adopción de la siembra directa, una decisión tecnológica asociada al mantenimiento de lo más importante que es el suelo. Y a partir de ahí empezamos a ver que aparecieron otras cuestiones particulares asociadas a esas disrupciones y entonces tenemos ejemplos como la resistencia a los herbicidas, la resistencia a los insecticidas, los distintos balances de carbono, etcétera, etcétera. Entonces por ahí es que los productores, los técnicos, la academia también trabaja en tratar de mirar esos ejes particulares. Con una cosa que es muy importante remarcar, a diferencia de lo que yo escuchaba en las charlas anteriores, donde se hablaban de 1 o 2 ejes de cambio, acá hay múltiples ejes de cambio. O sea, los sistemas agrícolas dependen de muchísimas cosas y entonces es donde uno empieza a mirar lo que llamamos compromisos. Entonces, se mejora el suelo, pero puede empeorarse alguna otra cuestión, se controlan plagas, pero puede aparecer otra cosa. Y eso, volvemos, y ahora ya termino, a esa cuestión inicial que es la inestabilidad. ¿Cómo manejar esa inestabilidad en un contexto de compromisos y de cosas que están cambiando todo el tiempo, ¿no? Y al respecto, desarrollaste, o sea, sos un mix muy interesante entre academia y territorio, así que me gustaría que nos compartas qué es el PRO-RIPEST y qué representa la actualización, cómo fue tu camino. Bueno, en los últimos
vamos a decir, 10 años, uno de esos ejes asociados a ese, vamos a llamar conflicto, es el uso de fitosanitarios en los sistemas agrícolas. Y entonces, desde la universidad, desde el CONICET donde yo trabajo, nos dimos cuenta que faltaban herramientas para que los productores tomen decisiones racionales acerca de cómo usar eficientemente, ambientalmente, esas herramientas. Entonces lo que hicimos nosotros fue diseñar una plataforma que tiene ese nombre que vos dijiste, ProRIPES, que es simplemente una plataforma que integra pronósticos climáticos, información de suelo, información de sitio y de manejo para proveer a los productores, así como consultamos la web del tiempo en el servicio meteorológico, una web de pronósticos de cuál es el riesgo sobre el agua, el aire y el suelo de los productos que SENASA tiene registrados para aplicarlos en un lugar particular. Entonces, nos parece importante a nosotros, además de la demanda acerca de sistemas sustentables, que quien tiene que tomar la decisión tenga herramientas para pesar esa acción, para ver si está dentro de lo que llamamos sostenible o no. Bueno, ese camino que nosotros lo iniciamos con el ProRIPES y seguimos con otros sistemas particulares de monitoreo, es ese que queremos hacer desde los organismos de ciencia y técnica, que es proveer a los productores de herramientas que le permiten tomar decisiones racionales. Gracias, Diego. Para mejorar hay que medir primero, ¿no? Exacto. Emilia, bueno, muchísimas gracias por sumarte. Qué mejor que tener la mirada de alguien joven en un tema de trazabilidad y sustentabilidad. Para conocerte un poquito más, contanos, te recibiste hace poquito, aunque no hiciste la tesis, ya estás recibida, así que despreocupate. ¿Por qué estudiaste agronomía? ¿Cómo es tu historia? Contanos un poquito para ir conociéndote. Bueno, en primer lugar, gracias por el espacio y la verdad es que vengo de una familia de campo y ustedes van a decir, claro, ahí está, eligió agronomía porque estuvo en el campo siempre y así fue simple. Y la verdad es que en el secundario recuerdo que pasé por varias carreras, o sea, quería ser abogada, quería ser contadora, quería ser psicóloga, pero no me llamaba la atención nada referido al campo, o sea, más allá que veía a mis papás trabajando. Y un día un amigo me invita a formar parte de un ateneo del pueblo de donde soy nativa, de Delia María, y voy porque iban mis amigos. Y ahí empecé a vincularme con instituciones, que fue un camino de ida, y empecé, la verdad que me gusta el campo, empecé a acompañar más a mi papá, y bueno, sabía que me gustaba el campo, no tenía otra mirada, y en ese momento elegí agronomía porque veterinaria no me gustaba ver los animales sufrir. No es que estaba 100% convencida que quería ser agrónoma. Fui porque es la carrera que encontré que me gustó en ese momento. Y cuando empecé, bueno, cursillo, amigos, facultad, y la verdad que en ese momento quería estudiar agronomía para estar en la parte de producción solamente. Me refiero a parte de producción, lo que es asesoramiento sanitario, de siembras, planificación de campañas. Y ahora miro para atrás y pasaron 6 años y la realidad es otra. O sea, cuando ustedes antes hablaban de los cambios que va atravesando el agro en todas sus aristas, digo yo, claro que impacta. A mí me pasaron 6 años de mis 24 y fue un cambio tremendo de pensar solamente en la parte de producción. Pasé por instituciones, estoy en ellas, en la Presid Joven, en Maizar Joven. Todo me fue sumando y cambiando mi concepción sobre el agro. Y hoy en día, la verdad que, si me permitís una respuesta, digo que estudié agronomía y me dedico a la agronomía con el objetivo de contribuir desde mi punto donde estoy como joven, digamos, a la sustentabilidad de los sistemas productivos, a las mediciones para mejorar, como comentaba Diego recién, a la implementación de la tecnología, pero la tecnología no solamente un software para solucionar problemas, sino la tecnología como cultura en el agro, como momento en el que pensás holísticamente sobre un campo, cómo mejorar el nivel nutricional del suelo, hasta la implementación de plataformas digitales para agilizar procesos referidos a la gestión de la información.
Yo creo que por ahí va la línea de elegir agronomía y obviamente porque lo que quieras o no se lleva en la sangre, ¿no? La pasión por la naturaleza y el vínculo constante con los agentes biológicos, ¿no? Muy buena elección y muy bueno el aporte que empezaste a hacer desde muy temprano. Un orgullo, Emi, gracias. Livia, participás de Fontagro y también del INTA en diversos proyectos, en particular lechería, que es a menudo una actividad difícil. Más allá de este caso en particular, ¿cómo crees que el productor puede transicionar o ya está transicionando hacia una mirada que priorice o que abrace, como nos decía Antonio en panel anterior, abrazar la rentabilidad y la sustentabilidad? ¿Y de qué trata la lechería climáticamente inteligente? Ok. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, un lujo. La lechería es un tipo de producción que, bueno, los agrónomos conocen bien. No es fácil dentro de los rubros productivos, es bastante ardua. Y voy a tomar lo que dijo Diego y también Emilia. El concepto de la sustentabilidad es multicomponente, tenemos que tener una mirada holística para trabajar en este tema, para trabajar con este enfoque. Y en primer lugar hay algo que siempre me gusta dejar claro y cuando trabajamos con todo este tema, y es no hay opción entre rentabilidad y sustentabilidad. No es un dilema estos dos conceptos. Estos dos conceptos van de la mano, van totalmente de la mano. Nosotros no podemos apuntar a la sustentabilidad de una producción si primero esa producción no es rentable. El primer paso es que nuestro sistema productivo sea eficiente. Ahí arrancamos y damos los primeros pasitos para empezar a hablar y a trabajar y enfocarnos en la sustentabilidad. Y respondiendo a la segunda cuestión, que es esta lechería climáticamente inteligente, uno de mis colegas, en este proyecto llevamos adelante que tenemos 5 países, Uruguay, Costa Rica, Honduras, Dominicana y nosotros, donde abarcamos realidades totalmente diferentes de lo que es la lechería, sistemas productivos diferentes. Cuando planteamos el tema de lechería climáticamente inteligente, un colega dijo, a mí me suena esto volado. Y nos miramos. Y ahora está amigado con el concepto. ¿Qué promovemos a través de una lechería climáticamente inteligente? En primer lugar, producir leche de calidad. O sea, lo de climáticamente inteligente no nos tiene que desviar del primer punto, que es el objeto de la lechería, que es producir leche de calidad, leche segura, garantizar ese producto, ese alimento que estamos produciendo. En segundo lugar, de manera eficiente, hacerlo de manera eficiente. Y luego de todo esto, también, y por qué no, empezar a incorporar prácticas para adaptarse al cambio climático y mitigar el cambio climático. Y no son cuestiones voladas, son muchísimas prácticas que el productor ya las venía haciendo. Y nuestro enfoque es remarcar que eso lo está haciendo y que de esa manera se está adaptando y que de esa manera también está mitigando. Entonces no hay que hacer cambios totalmente bruscos ni pegar un volantazo en lo que se viene haciendo, sino poner fichas que eso está bueno, que eso está en este enfoque de sustentabilidad. Gracias, Livia. Agrego una pregunta más. ¿En qué áreas principalmente se está trabajando con este enfoque? Bueno, con este enfoque, como les digo, el primer punto es de asegurar la calidad de leche. Entonces, el enfoque 1 es todo lo que es ordeño, todo lo que son las prácticas de sanidad. Se abarca también alimentación, abarca bienestar animal, porque el animal, si no contemplamos las prácticas de bienestar animal, no está en su confort y no produce de manera eficiente. Abarcamos también todo lo que son inclemencias climáticas, todo lo que es pasturas, áreas verdes, por ejemplo. O sea, tenemos 9 enfoques
que es un poquito más de lo que es el enfoque tradicional de las buenas prácticas en producción de leche. Hay todo un enfoque también donde ponemos mucha atención de lo que es la gestión socioeconómica, donde se analiza y se trabaja mucho con la finanza, la previsión del sistema, la rentabilidad y las condiciones en que las personas que están en el establecimiento están trabajando, ¿sí? Muchas gracias, Livia. Diego, venís del sector público como investigador de CONICET y como profe de la FAUBA, pero sos parte de un proyecto mixto entre el sector público y el privado, particularmente con Surcos, que es una de las empresas que tiene muchísimo foco en sustentabilidad. ¿De qué se trata ese proyecto y cómo es la vinculación entre lo público y lo privado? ¿Cómo es esa dinámica? ¿Qué valor agrega una parte? ¿Cuál agrega la otra? ¿Por qué no es tan común y qué beneficios tiene que esos dos mundos que tienen distintas características se junten para co-crear? Sí. Bueno, tanto en agro como en cualquier actividad, esas zonas de unión entre disciplinas contrastantes son los lugares y los espacios donde se generan los resultados con más potencia. Pero son los lugares donde la gente no quiere estar porque no es su zona de confort. Porque tiene que hablar en otro idioma, o porque tiene que mirar otras realidades, o porque tiene que enfrentarse a una visión del mundo que es distinta a la que él tiene en su casita chiquita. Entonces, a nosotros nos parece, desde los organismos de ciencia y técnica, desde la UBA, desde el CONICET, que no está tan representada esa salir. El INTA capaz que sí, porque está en su esencia, pero los otros organismos no tanto. Entonces, nosotros desde el grupo que tenemos de investigación, nuestro rol principal, o por lo menos una de las metas principales, es siempre los trabajos, las tesis doctorales de maestría, los papers, tienen que terminar en una instancia de interacción con el tomador de decisión, con la persona que usa ese know-how que nosotros generamos y lo ayuda a tomar una decisión. Y nosotros tenemos que estar ahí para entender cómo transmitir ese conocimiento a quien toma una decisión y a su vez recopilar qué cosas hacen falta seguir mirando, seguir estudiando, seguir comprendiendo para avanzar. Entonces, esos lugares que vos nombraste recién, en este caso, nuestro caso particular, uno de los casos que es la interacción con Surcos, es una empresa que está preocupada por la cuestión de sustentabilidad, que trabaja con fitosanitarios, que es uno de los ejes que nosotros trabajamos, y en donde los equipos técnicos de desarrollo de las herramientas nuestras tienen incorporados tanto a los investigadores de la academia como a la gente de los departamentos técnicos. Y entonces ahí aparecen a una tasa de avance menor, quizás, que cada uno en su lugar, pero con un alcance mayor. Entonces ese es el lugar, me parece, donde deberíamos trabajar. No es muy frecuente, de todos modos es esperanzador que tanto de las empresas hay un deseo importante por avanzar en ese camino y tanto desde el Estado financiador hay unas propuestas particulares para avanzar en esos lugares. Entender que la transferencia de tecnología es un camino mixto. Así que me parece que cada vez vamos a ir viendo más de estas instancias de interacción pública-privada. Ahí te puedo agregar algo. Sí, obvio. Para nosotros también es re difícil y se fomenta un montón este tipo de vinculación, y desde que empezamos a trabajar en el área de AgTech y mirando industria, mirando productores, es muy difícil, por más que estemos vinculados al trato y, como vos decís, INTA tiene experiencia, hay que generar un nuevo idioma y hay que estar dispuesto a encontrar ese lenguaje intermediario entre ambas partes, el sector privado y público, para que lo que vos estás tratando de implementar y de dar o de resolver un problema sea interpretado y se genere una respuesta y una solución que sea útil, que se pueda usar. Y nosotros lo que hacemos es generar instancias, que por ahí hablaba con este chico, el director de Néstor, de validación.
Entonces, ponemos en marcha procesos donde ponemos las tecnologías desarrolladas por privados a través de convenios públicos-privados para que el usuario la pueda probar y opinar, y nosotros en ese proceso vamos generando este idioma, vamos tomando de ellos y que nosotros entiendan lo que estamos queriendo y ahí salga una solución que el usuario y el público destinatario diga, sí, la estoy entendiendo. Pero es difícil. Hay una anécdota que yo siempre me acuerdo. Hace unos años, digamos, el CONICET de Estados Unidos financió un proyecto muy grande en Argentina donde se hablaba de biodiversidad y de diversidad en multidisciplinas en el trabajo. Y entonces en el equipo había desde agrónomos hasta sociólogos. Claro. Pero en el equipo había además un equipo que se encargaba de mirar cómo nosotros hablábamos entre sí, era como un gran hermano, digamos, cómo hablábamos entre sí y qué impedimentos lingüísticos incluso había en comunicarnos, porque cuando alguien decía una palabra, el otro entendía otra cosa. Sí. Entonces, en la cultura actual, que es una cultura muy de silos, de estar cada uno en su lugar, estas instancias que ustedes están armando de mucha gente hablando mucho tiempo de cosas muy distintas en un mismo lugar, son centrales. ¿Sí? Digamos, van generando semillas de interconexión, que es lo que se necesita. Sí, sí, y además, agrego, hay necesidad de ambas partes de esto. Si hablamos con empresas, desarrolladores, un montón de desarrolladores te dicen, golpeé la puerta en tal lugar de la academia, de institutos de I+D como podemos ser nosotros, y no me dan bolilla. Y quizás no te dan bolilla porque no te entienden. Entonces no nos entendemos y no nos escuchamos, no estamos respondiendo esa demanda porque no sabemos cómo hacerlo, y ese lanzarte un poquito a escuchar y a estar dispuesto a que quizás tengas que masticar tu idea, como este concepto de lechería climáticamente inteligente. ¿Qué estás diciendo con eso? Hacerlo más sencillo, hacerlo que se entienda fácil, es lo que transitamos desde los sectores, me parece. Sí, si observamos... Sí. Me van a odiar por los minutos. Para nada, tenemos toda la vida. Escuchándolos a ambos, a Lidia y a Diego, ¿qué consejo le darían a los jóvenes como yo, que recién estamos empezando y ustedes ya tienen años de carreras, de experiencias y conocimientos? No se hundió. No dije otras palabras. Pocos años de carrera. Pocos años de carrera. Yo recién dejé la beca. Me recibí hace poquito, ¿no? Bueno. A lograr comunicarnos. ¿Qué pasa? Yo lo que he visto desde mi lugar y en lugares, digamos, laborales, es que ya no se necesita solamente la respuesta de un agrónomo a una problemática, sino equipos multidisciplinarios que trabajen para dar una respuesta. ¿Cómo nosotros desde la agronomía o las ciencias duras hacemos comunicarnos de manera fluida y compatible con gente, por ejemplo, de la informática? O sea, no es que me digan la solución, no estoy pidiendo eso, solamente algunos consejos si a ustedes les ha pasado alguna situación parecida. Porque es algo que no salimos preparados muchas veces de la facultad y que se aprende en la calle y que cuesta entender y empezar a dialogar. Yo te cuento cortito mi experiencia. Yo soy bioquímica, ¿no? Sí. Aprendí agronomía, aprendí veterinaria, aprendí de todo a la fuerza, trabajando en INTA, en Rafaela, en una experimental producción de leche, aprendés. Y luego empecé a buscar herramientas para que todos estos conceptos y todo lo que queremos acercar al productor sea más fácil. Entonces nos metimos en las herramientas digitales. Claro, teníamos un montón de ideas, pero la gente digital tenía que hacerlo. Claro, yo le decía, muy sencillo, esto es fácil, esto se tiene que ver así. No, porque el backend y el no sé qué y el front no sé qué. ¿Qué? No, hasta que empezamos. Mira, yo quiero que esto se vea así, que sirva para tal cosa, vos cómo lo podés hacer. Bueno, un poquito de ellos, de entender el para qué, de nosotros entender el cómo,
y poner puntos de coincidencia. Yo no quiero aprender de sistemas y de digitales, vas aprendiendo porque sabes un montón de cosas en este camino, pero siempre claro el para qué y el qué quiero. Y cada uno desde su expertise que aporte lo que tenga que aportar en ese objetivo, y ahí fuimos llegando. Y la verdad que transitamos muy buenas experiencias en los desarrollos y ahí vamos. Gracias. Sí, yo lo decía antes, ese espacio común, donde no estás en la zona de confort, tiene esos conflictos que se decían recién. Nosotros lo logramos, tardamos 6 meses, pero el programador entendió lo que es un barbecho, lo llevamos a un lugar, le hicimos tocar y volvió y entendió. Y el equipo de multidisciplina se puede armar, no es difícil, lleva tiempo. Otra vez, la tasa de avance va a ser menor que las disciplinas aisladas, pero la potencia del producto es mayor. De todos modos, a mí me parece que hay una cuestión que es transversal a todo y que yo lo veo como en cuentagotas, que es el pensamiento crítico, independientemente de la disciplina. Entonces, nosotros a los estudiantes, tanto de grado como de posgrado, tratamos de, independientemente de la instrucción o que aprendan ecofisiología de los cultivos o lo que fuera, en una cultura particular, en donde el relato está instalado desde una red o lo que fuera, que traten de estimular ese pensamiento crítico en su profesión. Y eso me parece que es central en ese equipo. Y cuando existe, por ejemplo, una disciplina que no es la tuya, desafía a un canon que vos tenés establecido. Solo si aparece ese pensamiento crítico, si no es como una unión de cosas que van juntas. Gracias. Totalmente. Creo que como lo que vienen diciendo, ¿no? La generación de alto valor y de impacto se genera desde zonas incómodas y creo que todos tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos. Todo es multidisciplinario y todos tenemos para aportar y para aprender, y creo que se generan cosas súper importantes, pero siempre desde lugares incómodos. Emi, voy a fusionar, así cumplimos con el horario del panel, 2 preguntas, pero podés tomarte todo tu tiempo, así que anotá. La primera, somos parte de la misma generación que nació con la agenda de la sostenibilidad. Ya casi no hablamos de sostenibilidad, hablamos de regeneración. A mí ya sostenibilidad, confieso, me huele a viejo en muchos momentos y me paraliza y me mola, dirían los españoles. ¿Cómo vos encontraste tu empresa familiar, el campo de la familia, te vinculaste con tus viejos? ¿Cómo se conversa en torno a la sostenibilidad en tu campo? ¿Qué mirada tienen ellos? ¿Cómo crees que nuestra generación viene a aportar? ¿Cómo tomás la conversación también con otros amigos, amigas que no comparten tu actividad, que quizás no conocen? Y sumo la segunda arista, es que tenés una hermosa trayectoria en todo lo que es el Ateneo. Actualmente sos vicepresidenta de Presid Joven, entonces tu espectro es mucho más rico que seguramente el promedio de muchas personas de tu generación respecto al campo, a las actividades que está realizando, a la trazabilidad, a la sustentabilidad, a todo lo que estuvimos hablando a lo largo de esta jornada. ¿Dónde crees que puede haber oportunidades de mejora en las agendas que están planteando las organizaciones que te tocó representar, que integrás? ¿Y qué te está preocupando a vos? ¿Qué te duele de este mundo? Bueno, para que me olvide la primera. No. Partiendo de que en el agro no se producen granos, leche y carne, se producen alimentos. A ver, nosotros respondemos a la demanda de los consumidores, que son personas iguales, inclusive nosotros mismos. Entonces, creo que las generaciones más nuevas, por decirlo así, o que están viniendo, cada vez tienen una preocupación mayor por lo que están ingiriendo, digamos, los alimentos que consumen. Quieren saber de dónde vienen, cómo están hechos, les preocupa el bienestar animal, el bienestar social de los lugares de donde viene la producción. Todo lo que mencionaba Lidia recién en la ganadería climáticamente inteligente, la lechería, perdón. Entonces, creo que ya no es, por eso mismo hice la pregunta anterior a mis compañeros, ya no es una respuesta
plenamente agronómica y sanitaria, por decirlo así, a la producción de materias primas, sino ya el agro necesita equipos multidisciplinarios para abordar la producción de alimentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente tenemos que ver cuánto fertilizante poner por hectárea y cuántas semillas en el caso de la agricultura y cómo pastoreamos la alfalfa en el caso de la ganadería. Hay muchos aspectos holísticamente más importantes, o sea, no sé si más, pero de igual importancia, como en el caso de la ganadería, el bienestar animal, el bienestar de las personas que están en contacto con esos animales. En el caso de la agricultura, conocer, digamos, las necesidades de nuestros suelos, tratar de regenerar el contexto, digamos, ambiental en el cual vivimos, y tenemos que admitir que hubo bastantes daños con respecto a años anteriores y que vamos mejorando, y que no es que actualmente se está haciendo todo perfecto, sino que es un camino de aprendizaje constructivo día a día. A lo que voy es lo siguiente: sin una visión holística de los sistemas productivos que tenemos en Argentina, no podemos responder a futuro y en parte actual a la demanda de los consumidores sobre la necesidad que tienen ellos de conocer con qué están hechos los alimentos. Lo digo también porque mi tesis se basa en la trazabilidad de la leche bovina con uso de blockchain. Por eso estaba prestando atención ahí en la charla de blockchain, a ver si podía sumar algo. El consumidor, hicimos una encuesta y nos preguntaba: ¿y cómo se hace la leche? ¿Cómo están las vacas? ¿Les duelen las inyecciones que les ponen? ¿Cómo duermen? O sea, le interesaba saber todo eso, toda esa información. ¿Y qué tenemos hoy en día en una botella de leche? Excepto algunos mercados de nicho específico. Tenemos la composición nutricional de la leche, el lugar donde se hizo y algunos detalles más. Pero de la industria para atrás no está. Y asimismo, ¿de dónde vienen los granos para alimentar a esos animales? Tampoco sabemos cuán intensivo es el sistema, cuántas prácticas como agricultura de precisión, siembra directa y todo lo que se vino hablando anteriormente se aplicó. A ver, si yo a un amigo que no tiene nada que ver con el agro le digo: che, vos sabés que hicimos una prescripción de siembra, a él no le interesa cómo se hizo, quiere saber qué aportó el agro y cómo lo hizo, digamos, éticamente hablando, para producir el alimento. Quizás si yo le comento: che, mira, vos sabés que esto funciona así, el suelo tiene minerales que nosotros vamos a ir consumiendo con los cultivos, si no los aportamos de manera exógena o promoviendo la acción de la microflora y microfauna del suelo mediante cultivos de servicios, no se van a regenerar y se acaba. Es como un tanque de combustible. Yo se lo explico de esa manera, me va a entender mejor que si le hablo de un análisis de suelo y con toda la parte más científicamente hablando. Entonces creo que va por ahí que la demanda de las nuevas generaciones, y por un lado, y también cómo nosotros vamos cambiando el chip a trabajar con profesionales de otros ámbitos. Y justamente eso de entendernos, de hablar un lenguaje común para poder tener un objetivo. Entonces creo que yo lo miro de ese lado, y en los ámbitos donde puedo aportar, como es el campo de mi familia, trabajamos conjuntamente con mis papás pensando desde nuestras posibilidades y de nuestro lugar cómo podemos ir mejorando año a año y respetando la naturaleza, porque si atentamos contra ella nos devuelve peor. Y lo mismo también con Agronomy Tech y el equipo, donde bueno, recién Luis Berry hablaba de Procarbono, donde también estoy aportando, trazar los procesos productivos, conocer la huella que dejan, como es el caso de la huella de carbono, las emisiones que tenemos y las absorciones, cómo capturamos, yo creo que nos permite mejorar, porque justamente la clásica, si no se mide no se mejora, pero eso trasladarlo al alimento, que un consumidor X en un supermercado X pueda conocer cómo se hizo dicho producto. En este caso, bueno, yo estoy muy vinculada con la leche, ¿no? Pero cómo se obtuvo ese sachet de leche y qué costos, no solamente económicos, qué costo social, qué costo ambiental tuvo hacerlo. Ya no se habla solamente de una rentabilidad, y justamente como mencionó Lidia recién, lo que es sustentabilidad y rentabilidad van de la mano. Yo creo que justamente
estoy agradecida de la vida de poder incidir en estos ámbitos y aprender continuamente, porque cada vez se van descubriendo nuevos avances científicos y sociales a los cuales hay que responder e implementar y adaptar. Y con respecto a la segunda pregunta, la verdad que nosotros desde APRESID Joven lo que siempre nos planteamos es que, bueno, años atrás los fundadores de APRESID fueron revolucionarios con la siembra directa, pero todo avanza y todo se construye. Hoy en día un sistema productivo que solamente adopte como práctica la siembra directa y no tenga una visión holística del sistema teniendo en cuenta otras prácticas como la rotación de cultivos, la inclusión de cultivos de servicios, agricultura de precisión, ganadería regenerativa y otras, no es por sí sustentable por hacer siembra directa. Y obviamente que la implementación de estas prácticas y la vinculación con el resto de la cadena implica equipos multidisciplinarios de trabajo. Nosotros como APRESID Joven lo que queremos y a lo que aspiramos, por así decirlo, es fomentar la sostenibilidad de los sistemas productivos de la cadena agroalimentaria argentina y como jóvenes formarnos, ¿no? Aprender haciendo capacitaciones, encuentros a campo, compartiendo experiencia con socios y dueños de campo o asesores, bueno, actores, ¿no? Más grandes que nos compartan sus experiencias. Y por eso mismo este 2023 lo vamos a encarar con una serie de eventos, capacitaciones y charlas donde salen, digamos, de la demanda de otros jóvenes, porque si nos sentamos los que estamos en la mesa de APRESID Joven y decimos, no, porque a mí me gusta esto, a mí lo otro, no somos representativos. Entonces lo que hacemos es hacer encuestas abiertas para conocer todo el abanico de la juventud, no solamente del agro. Así que bueno. Espectacular. Muchísimas gracias. Una gran manera de terminar el panel, ¿no? Una preguntita más, ¿te parece? Dale. Dale. Diego, ¿cómo crees que va a jugar la transformación digital en esta búsqueda? Desde tu mirada con ISET. Sí, a mí me parece que lo que se habló en unas charlas anteriores, esa penetración de los dispositivos personales, teléfonos, tablets, nos va a permitir algo que todavía no podemos hacer, que es tener la trazabilidad, pero de lo que hacemos en cada lugar del territorio. Nosotros ahora, hace 10, 15 años, tenemos algo que son los satélites que nos permiten saber qué pasa abajo. Y con eso tenemos muchas indicaciones de lo que está pasando. Para poder hacer un análisis del equilibrio o sostenibilidad, o como la quieramos llamar, necesitamos dos cosas, saber lo que está abajo y saber lo que estamos haciendo. Y eso solo es posible, ya el satélite no puede saber si yo estoy sembrando a 52 o a 70, no lo puede saber. Pero esas son indicaciones importantes para entender la vulnerabilidad de los territorios a las acciones que hacemos nosotros. Entonces, los sistemas de trazabilidad, de datos, y etcétera, etcétera, nos van a permitir eso, tener un registro a nivel ya no predial. Ahora estamos hablando de territorios, de paisajes o de territorios, de lo que hacemos. Y entonces esa combinación entre lo que hacemos y lo que vemos nos va a permitir avanzar sobre estimaciones reales de lo que llamamos equilibrio de los sistemas. Diego, Olivia, Emi, muchísimas gracias. Si te parece, Ignacio, cerramos para dar inicio al próximo panel sobre el valor del agro y toda la cadena. Muchísimas gracias. Gracias por estar. Gracias. En YPF Agro un día nos preguntamos, ¿quién hace a quién?
Nuestros investigadores crean soluciones para nutrir y cuidar los cultivos. Desarrollan las semillas y el combustible. El equipo hace que lleguen a cada rincón del país. Los productores siembran, potencian y protegen lo que luego cosechan, para transformarse en el alimento del que obtenemos la energía, para que todo vuelva a empezar. La verdad es que no importa dónde comienza la rueda. Lo importante es que la hacemos girar juntos. Donde hay campo, ahí estamos nosotros. En Galicia buscamos impulsar la evolución de la agroindustria en cada paso. Para eso, te ofrecemos financiaciones adaptadas a tu ciclo productivo. Financiación Galicia Rural, financiación concesión de forward, préstamo prendario, préstamo inmediato. Además, podés emitir y vender cheques electrónicos, pagar servicios, invertir o hasta hacerte cliente Galicia, todo 100% online. Y todo esto con el acompañamiento de nuestro equipo de especialistas en agronegocios que van a asesorarte en tu día a día. Siempre buscando promover el desarrollo sustentable del agro. Galicia, siempre junto al campo.